reencontrarnos nuevamente. Bienvenidos al International Teleconference Program y en esta oportunidad a una edición especial que tiene que ver con la conferencia que estaba pautada para el 15 de julio pasado y que por razones personales el doctor Enrique Palacio en ese momento no pudo dar la conferencia. El doctor Palacio es un gran neuroradiólogo conocido mundialmente. De hecho, creo que las primeras conferencias que yo lo escuché al doctor Palacio hace 45, 46 años atrás, con lo cual ha dedicado gran parte de su vida a la parte clínica y fundamentalmente a la parte académica. El doctor Enrique Palacio es oriundo de México y fue durante mucho tiempo jefe del Departamento de Radiología del Hospital McNeil en la Universidad de Illinois. Posteriormente se trasladó al estado de Luisiana, más precisamente a la ciudad de New Orleans, donde fue ahí jefe del Servicio de Radiología del Hospital Veteranos de New Orleans y además fue jefe de la unidad de neuroradiología de la Universidad de Tulane en New Orleans, en el estado de Luisiana. Es un gran profesor y hace un tiempo atrás se retiró y recibió uno de los méritos más grandes que puede recibir cualquier académico que está en actividad, que es el ser nombrado profesor emérito del Departamento de Radiología de la Universidad de Tulane. De manera tal que estamos ante la presencia de un profesor emérito que hoy nos va a dar una plática acerca del síndrome de hipotensión intracraneal, pérdida del líquido cefalorraquídeo, neuroimagen y manifestación clínica, que por otra parte es una observación y un research que el doctor Palacio hizo y que hizo esta conferencia justamente para todos nosotros. Bienvenido, doctor Enrique Palacio, y adelante con tu presentación, por favor. Muchas gracias. Soy el doctor Enrique Palacios y como el doctor Previgliano ha mencionado, me encuentro conectado con una gran audiencia y me siento honrado. Vamos a discutir un síndrome, una entidad que es relativamente rara hasta cierto punto y es la parte controvertida de esta plática, porque en realidad no es lo que sucede, es que realmente no está diagnosticada prontamente en un buen número de pacientes. No tengo conflicto de interés en esta presentación y para mí es importante mencionar lo mucho que expreso yo mi agrado y satisfacción por la oportunidad de participar en la International Teleconference Program, pero muy especialmente un agradecimiento muy especial al doctor Carlos Previgliano por el entusiasmo que nos inspira para mantenernos activos en estas actividades académicas. Muchas gracias. Bien. El síndrome de hipotensión intracraneal espontánea, fuga del líquido cefalorraquídeo espinal. No pretendo con esta presentación ser experto en todos los aspectos del tema, pero sí quiero expresar mi interés en esta entidad como parte del grupo multidisciplinario. Mucho se ha publicado al respecto. Si bien hay importantes avances en las fugas de líquido cefalorraquídeo, hay preguntas por responder desde el punto de vista clínico, de neuroimagen y de tratamiento. Hasta la fecha, en la literatura muchos estudios son retrospectivos y en gran medida con variantes institucionales que no pueden ser, lo que puede ser difícil de reproducir. Esta entidad existe una fuga de líquido cefalorraquídeo que ocurre casi sin excepción en la columna vertebral, ya sea en el espacio epidural o directamente a venas en el contexto de fístulas de líquido cefalorraquídeo venosas. El tema debe considerarse en 4 aspectos en forma multidisciplinaria: el aspecto clínico, el aspecto diagnóstico intracraneal, el diagnóstico mielográfico y el manejo.
En esta presentación comparto material de la Universidad de Tulane y retrospectivamente de mis instituciones anteriores en la Universidad de Luisiana, aquí en Nueva Orleans, y la Universidad de Illinois en Chicago. Asimismo, iluso casos relevantes de la literatura. Mi valoración personal es una presentación docente para iniciarse en la comprensión de esta compleja patología, ilustrando la fisiopatología y hallazgos de imagen en forma concisa sin perder de vista el enfoque clínico y algunos detalles técnicos sobre la imagen. El objetivo, de tal manera, será discutir las manifestaciones clínicas y el origen del síndrome, los hallazgos de imagen multimodales del síndrome y su correlación con manifestaciones clínicas, imagenología de las fugas del líquido cefalorraquídeo espinal en relación a la hipotensión intracraneal y el manejo. Hallazgos clínicos y de neuroimagen pueden dar lugar a diagnósticos erróneos y conducir a un tratamiento inadecuado o retrasado. La tendencia, 5 por 100.000 en los Estados Unidos, mayor número en mujeres de edad típica entre 30 y 60 años. La cefalea ortostática en gran mayoría de los casos. Esto también está asociado con otros síntomas menos específicos, síntomas vestíbulo-cocleares, náuseas, desequilibrio, dolor de cuello posterior y deterioro cognitivo. La cefalea es interesante. La Sociedad de Cefaleas ha descrito esto con características especiales del síndrome, pero hay muchos casos que son muy atípicos desde el punto de vista clínico. La cefalea en este síndrome que estamos discutiendo está agravado por estar en posición erecta y con alivio al acostarse. Asimismo, la postura erguida da caída de la presión intracraneal en relación a la columna y el equilibrio se restablece al acostarse. La cefalea, como mencioné, es el síndrome, el síntoma prácticamente patognomónico en este síndrome. Hay una gran cantidad de signos clínicos no específicos, entre ellos las neuropatías. El 70% en el grupo de ellas sería una diplopía, tinnitus, mareos, déficit visual en aproximadamente 70% de los casos. Y hay casos raros de coma y en la mayoría de los pacientes 3 o más síntomas simultáneamente. Aquí esta ficha bibliográfica indica una de tantas publicaciones donde han mencionado realmente una miriada de síntomas no específicas en este síndrome. Dos grupos. El grupo primario, denominado hipotensión intracraneal espontánea. El grupo secundario, de origen iatrogénico, por punción lumbar o por derivación por exceso de derivación en los dispositivos de desvío. Es importante destacar que no todos los tipos de fuga de líquido cefalorraquídeo demuestran signos claros de hipotensión intracraneal clínicamente o por neuroimagen. De ahí que potencialmente habrá casos subdiagnosticados. En esta ficha bibliográfica se dice, a menudo en la presentación inicial el diagnóstico se hace erróneamente, conduciendo a un tratamiento inadecuado o retrasado. Y aquí mencionan una lista de algunos síndromes que erróneamente se han llevado a cabo en este síndrome, como malformación de Arnold Chiari, síntomas relacionados a funciones lumbares, traumáticas por excelencia, migraña, disección vascular,
procesos inflamatorios, cefalea cervicogénica, deterioro cognitivo, demencia. Estas dos fichas bibliográficas han indicado que la resonancia magnética cerebral en hipotensión intracraneal espontánea puede ser normal o con cambios sutiles en el 20% de los casos. Y en esta otra ficha indica que en el examen inicial en 18 casos fue erróneo, en 17, con migraña, meningitis, deterioro cognitivo e inclusive hemorragia subaracnoidea. Y en ese grupo el 30% se sometió a procedimientos innecesarios como arteriografía cerebral, cirugía por malformación de Chiari, hematoma subdural y inclusive biopsia dural y cerebral. El síndrome de hipotensión intracraneal espontánea se ha mencionado como se dice en esta diapositiva. En la parte inferior hay dos grupos internacionales, the Spinal CSF League Foundation y anualmente la reunión de ellos, International Hypotension Syndrome. Y ellos han mencionado que es una patología que a menudo se diagnostica erróneamente y se trata de manera insuficiente en centros no especializados, lo que resalta una brecha crítica en la precisión diagnóstica, el acceso al tratamiento y la atención integrada para esta condición compleja. La fisiopatología realmente es una hipovolemia del líquido cefalorraquídeo. Y en esas ilustraciones A, B y C podemos mencionar en esta posición, normalmente los volúmenes de líquido cefalorraquídeo, sangre y tejido cerebral están en un equilibrio, de acuerdo con la hipótesis de Monro-Kelly. Al tener una fuga de líquido cefalorraquídeo, hay disminución de la presión intracraneal. De ahí habrá un aumento de volumen sanguíneo intracraneal como compensación. Las fugas de líquido cefalorraquídeo por encima de la compensación de volumen venoso produce un número de signos clínicos y de neuroimagen que vamos a discutir. En esta otra ficha bibliográfica se indica nuevamente el mecanismo y la fuga del líquido cefalorraquídeo que conduce a un desequilibrio de los volúmenes de sanguíneo, líquido cefalorraquídeo y parénquima cerebral. Esta sería una situación normal, hay un equilibrio entre las tres estructuras. Cuando se pierde el líquido cefalorraquídeo, hay un aumento del volumen sanguíneo. El parénquima permanece igual. Al disminuir el volumen del líquido cefalorraquídeo, todas las estructuras se aumentan por el volumen sanguíneo. La hipotensión no siempre se demuestra en la punción lumbar. Ahora bien, la baja presión de apertura del líquido cefalorraquídeo, menos de 6 centímetros de agua. Ese era el concepto un poco obsoleto. El término de hipotensión intracraneal espontánea puede ser un nombre inapropiado, dado que la presión de apertura en punción lumbar en muchos pacientes está dentro de un rango normal. De hecho, las presiones pueden incluso estar elevadas, particularmente en pacientes obesos. Esto ha disminuido la credibilidad de las mediciones de presión de apertura del líquido cefalorraquídeo para establecer el diagnóstico de hipotensión intracraneal espontánea.
Bien, ¿cuál es nuestra intervención? Estrategia de neuroimagen. Identificar el sitio de fuga del cefalorraquídeo, el cual puede ser un desafío en, en casos espontáneos, ya que la fuga puede ubicarse en cualquier lugar en el eje neural. Las fugas pueden variar de velocidad, fugas rápidas, fugas lentas, fugas intermitentes o inaparentes, o aquellas donde la conexión es con el sistema venoso, es decir, fístulas líquido cefalorraquídeo venosas. Como resultado, no siempre se garantiza un examen para confirmar y localizar la anomalía. Los hallazgos en neuroimagen, intracraneal y en columna o en el eje neural. Los principales, intracraneales, realce dural paquimeningio, conexiones subdurales, descenso cerebral, congestión de los senos venosos durales, ingurgitación de la glándula pituitaria, entre otros. En columna, colección epidural, defecto dural, divertículo o meningio, congestión de plexos venosos cervicales y en ocasiones habrá edema de médula espinal. Las secuencias. Estas secuencias que ven ustedes aquí son realmente de rutina en la gran mayoría de los centros. Y el objeto es buscar colecciones o derrames subdurales, buscar lesiones cerebrales y descenso cerebral, buscar hemorragias, es decir, estas secuencias para buscar hemorragias y trombosis de senos venosos durales. Asimismo, el medio de contraste es esencial para buscar engrosamiento y realce dural, paquimeningio y congestión de senos venosos. Las secuencias en la columna son también para buscar las colecciones extradurales o epidurales y para buscar divertículos meningios, desgarro dural y extensión de colección epidural. Estas imágenes muestran engrosamiento y realce dural homogéneo y liso. Sin embargo, siendo esto casi patognománico en este proceso, habrá un diagnóstico diferencial. Y aparte de la hipertensión intracraneal espontánea, podría uno incluir, sabiendo qué está pasando clínicamente, punción, pospunción o cirugía lumbar, una enfermedad inflamatoria como la sarcoidosis o la tuberculosis, o una neoplasia meningia como una carcinomatosis o linfoma. Ese sería el diagnóstico diferencial en imágenes como la que estamos viendo. Bien, estos pacientes también desarrollan con frecuencia hipoacusia o pérdida auditiva o síntomas cocleovesticulares. ¿Cómo se explica eso? Como ven ustedes aquí, las flechas indican la extensión del realce dural dentro de los conductos auditivos internos, como una manifestación de presión baja de líquido cefalorraquídeo por fuga del mismo. De allí los síntomas de hipoacusia o síntomas cocleovestibulares. Otro síntoma es la congestión de senos venosos durales. A la disminución del volumen de líquido cefalorraquídeo y el volumen sanguíneo aumenta. Esto resulta en una dilatación de senos venosos durales por el aumento sanguíneo. Vemos aquí en estas imágenes que realmente hay una ingurgitación de todos los senos venosos durales, principalmente realmente en todos. Hago
una aclaración respecto al seno venoso transverso. Y en la próxima imagen indico que los bordes del seno dural transverso aparecen abultados o convexos, como vemos aquí. Normalmente, los senos durales recto transversos tienen bordes aplanados y cóncavos. Ese sería otro signo indicando una verdadera ingurgitación del seno dural. En este caso, vemos dos imágenes, pretratamiento y posttratamiento. Vemos aquí ingurgitación de los senos venosos durales, descenso cerebral, descenso de las amígdalas y ingurgitación de la glándula pituitaria. En un seguimiento después del tratamiento vemos una completa normalización de esos signos que eran clásicos de hipotensión intracraneal espontánea. Ingurgitación de la glándula pituitaria. El volumen sanguíneo aumenta cuando el volumen de líquido cefalorraquídeo disminuye. Esto resulta en dilatación de los vasos venosos de la glándula pituitaria, como lo vemos en estas dos imágenes. El aumento del tamaño y el realce de la hipófisis puede, en algunos casos, sugerir un adenoma hipofisiario. Esto se revierte después del tratamiento. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, la glándula pituitaria tiene una serie de elementos venosos y arteriales, pero en la parte anterior, el lóbulo pituitario anterior, existe un sistema portal secundario esencialmente venoso. En hipotensión intracraneal, la glándula pituitaria se ingurgita por carecer de barrera hematoencefálica. El sistema portal hipofisiario estimula la secreción hormonal de la hipófisis anterior, de tal manera que este fenómeno puede simular un tumor clínicamente y por imagen. En este caso, antes y después del tratamiento, nótese que la glándula pituitaria está ingurgitada. Después del tratamiento, un seguimiento, ha habido una completa restitución de la ingurgitación de la glándula pituitaria, como lo vemos aquí. El cerebro y la glándula pituitaria ahora tienen una apariencia normal. Derrames subdurales, como lo vemos en estas cuatro imágenes en tomografía y resonancia magnética. A medida que el volumen de líquido cefalorraquídeo sobrepasa la capacidad compensatoria de las estructuras vasculares, hay extravasación del líquido del espacio intravascular hacia el espacio subdural, como lo vemos en estas imágenes, aproximadamente el 35%. Ellos tienden a ser delgados, típicamente sobre la convexidad supratentorial, y prácticamente en cada caso es bilateral. Tienen señal de resonancia magnética variable dependiendo de la edad de ellos, y también ellos desaparecen después del tratamiento. Sin embargo, algunos de ellos pueden convertirse en derrames hemorrágicos, como lo podemos ver en estas tres imágenes. Mejor vistos en secuencias de gradiente y de susceptibilidad magnética, como vemos en esta imagen. Importante mencionar que craneotomías erróneas para drenar estas colecciones hemorrágicas pueden crear morbilidad importante. En la parte superior vemos dos imágenes en un estadio completamente normal: el tallo cerebral, el cerebro y las cisternas basales. Otro signo por imagen de la hipotensión intracraneal espontánea es el descenso del tronco encefálico y las amígdalas cerebelosas,
como lo vemos en esos dos ejemplos, en forma moderada y en forma severa. Hay un borramiento de las cisternas prepontinas, aplanamiento de la parte anterior del tallo cerebral contra el clivus. Esto es clásico de la hipotensión intracraneal espontánea por descenso del tronco encefálico y amígdalas cerebelosas. En esas imágenes vemos en imágenes axiales la obliteración de cisternas basales prepontinas y desviación medial uncal en ambos lados, como manifestación de descenso cerebral. Varias maneras de identificar el descenso cerebral. Se ha descrito el ángulo de la vena de Galeno y el seno venoso. Este sería en un estadio normal. En dos casos aquí diferentes vemos que este ángulo está disminuido como una manifestación de un descenso cerebral. Otra manera de verlo así, relacionado al descenso cerebral, sería disminución de la cisterna interpeduncular, esa donde se oblitera o se disminuye. Asimismo, la distancia entre los cuerpos mamilares y la parte superior de la protuberancia. Asimismo, habrá compresión del mesencéfalo de ambos lados, en una forma normal y aquí en un proceso de hipotensión intracraneal, donde hay una compresión del encéfalo de ambos lados. El descenso cerebral se acompaña habitualmente de descenso de amígdalas cerebrales, como lo vemos en este caso. Es importante mencionar esto porque en un buen número de casos reportados en la literatura ha habido diagnóstico erróneo de malformación de Chiari tipo 1. Importante mencionar esto. Es importante destacar que la copia de amígdalas cerebelosas en la hipotensión intracraneal espinal debe garantizarse que no sea una malformación de Arnold-Chiari. Y siempre habrá un diagnóstico diferencial en la ectopia de amígdalas cerebelosas. Malformación de Arnold-Chiari se verá también en hipotensión intracraneal espontánea, como el tema que estamos discutiendo, hipertensión intracraneal o pseudotumor cerebral y pospunciones lumbares traumáticas. Vemos aquí en este ejemplo descenso importante de amígdalas cerebelosas en hipotensión intracraneal espontánea. Paciente de 37 años, cefaleas agudas continuas y deterioro cognitivo. En los estudios iniciales, tomografía y resonancia magnética, se demostró descenso de amígdalas cerebelosas y masa y presuntamente masa pituitaria, como lo vemos en este caso. Aumento del volumen y reforzamiento de la glándula pituitaria. En base de los hallazgos se hizo un diagnóstico erróneo de Arnold-Chiari tipo 1 y se realiza una cirugía decomprensiva. En el aquí imágenes post-decompresión de la fosa posterior, por lo que se creyó que era Chiari malformation tipo 1. No hubo una aparente disminución de cefaleas. Hay persistencia de ingurgitación de la hipófisis. Posteriormente, mielografía de columna muestra un divertículo meningio con fuga de líquido cefalorraquídeo en región toracolumbar. Es decir, mencionar o distinguir la malformación de Arnold-Chiari de la hipotensión intracraneal es importante, ya que una decompresión errónea de la fosa posterior puede resultar en malos resultados. Otro signo no muy frecuente,
pero también relacionado al descenso cerebral, es una deformidad del quiasma óptico. Vemos aquí una curvatura por desplazamiento hacia abajo del quiasma óptico, y algunos pacientes desarrollan déficit visual. La disminución del volumen del líquido cefalorraquídeo espinal puede disminuir el líquido cefalorraquídeo en las vainas periópticas. Esta sería una situación normal. Vemos aquí el líquido cefalorraquídeo en vainas periópticas en un estado normal, mientras aquí en un caso de hipotensión intracraneal espontánea vemos derrames y una compresión de otras estructuras intracraneales. Vemos aquí que hay una reducción marcada del líquido cefalorraquídeo en vainas periópticas, debido a la disminución del volumen del líquido cefalorraquídeo por fuga. Trombosis de senos venosos durales cerebrales. Ocurre como complicación de este síndrome. Vemos aquí en este caso un hombre de 23 años de edad con trombosis de seno sagital, transverso y sigmoideo por hipotensión intracraneal espontánea. ¿Por qué ocurre esto? Teoría en la gran mayoría de los casos, por dilatación venosa compensatoria. La fuga de líquido cefalorraquídeo causa dilatación venosa, disminuyendo el flujo venoso. Derivación del líquido cefalorraquídeo que fluye hacia el espacio epidural, aumentando la viscosidad de la sangre y las venas epidurales. Asimismo, el descenso cerebral, el desplazamiento cerebral tira de las venas causando estancamiento del flujo venoso. Esa es la teoría de la trombosis de senos venosos en este síndrome. Clínicamente, los pacientes obviamente presentan con aumento de la cefalea, convulsiones y déficit neurológico. Otros hallazgos menos comunes crónicos sería la siderosis superficial, como lo vemos en este caso, por hemorragias superficiales de las venas epidurales, que son friables y comúnmente en la parte superior del cerebro. Asimismo, en pacientes con este proceso crónico, habrá engrosamiento de la tabla interna del cráneo como un mecanismo crónico compensatorio por disminución del volumen del líquido cefalorraquídeo, como vemos en tomografía y en resonancia magnética. Potencialmente, algunos casos desarrollen mielopatía cervical. Y esto ocurre por el realce y engrosamiento de las leptomeninges y paquimeninges de la región cervical, como lo vemos en esta imagen aquí. Asimismo, habrá dilatación y realce de los plexos venosos epidurales, como lo vemos en esta imagen aquí. Por imágenes en diferentes secuencias de resonancia magnética, fácilmente se puede distinguir entre realce dural, engurgitación venosa, colecciones epidurales y grasa epidural. El síndrome del hundimiento cerebral en hipotensión intracraneal espontánea. Ocasionalmente, este tipo de pacientes puede presentarse con un deterioro cognitivo agudo, proceso denominado síndrome de hundimiento cerebral frontotemporal. En casos extremos, se pueden encontrar diferentes estados de morbilidad importante que puede requerir una intervención urgente. En este caso, paciente con hipotensión intracraneal espontánea deteriora rápidamente por isquemia en cerebro, tronco encefálico y médula espinal. Este es el síndrome de hundimiento cerebral
en hipotensión intracraneal espontánea. Reiterando, los hallazgos intracraneales en este síndrome: realce dural paquimeningio, congestión de senos venosos durales, descenso cerebral, colecciones subdurales, ingurgitación de la hipófisis, descenso de amígdalas cerebelosas y, menos comunes, reducción del líquido cefalorraquídeo en vainas periópticas, realce paquimeningio en conductos aditivos internos y descenso del quiasma óptico. Estos porcentajes que ven ustedes realmente tienen un valor relativo, ya que estos porcentajes varían bastante de institución a institución. Hasta aquí hemos visto las manifestaciones clínicas de neuroimagen intracraneal en hipotensión intracraneal espontánea. Ahora veamos la neuroimagen donde la fuga de líquido cefalorraquídeo casi sin excepción ocurre en la columna vertebral o eje neural. Tipos de fugas espontáneas de líquido cefalorraquídeo espinal pueden ser por desgarro dural ventral, divertículo meningio o por fístulas líquido cefalorraquídeo venosas. Los desgarros durales ventrales son los más comunes, le siguen los divertículos y después las fístulas. Sin embargo, estos porcentajes, hago la aclaración, son muy variables de una institución a otra institución. Y habrá una causa determinada también, en este caso, en esta ficha bibliográfica, el 9%. El desgarro dural ventral tiene una fuga rápida, habitualmente por osteofito o disco calcificado. Habrá una colección lineal bastante larga, ocupando hasta 2 cuerpos vertebrales, la altura de 2 cuerpos vertebrales. El divertículo meningio, con una fuga lenta, la extravasación o la colección es relativamente pequeña y localizada. Y la fístula líquido cefalorraquídeo venosa crea una fuga muy lenta y casi siempre sin ninguna colección epidural, ya que el medio de contraste se vierte hacia el espacio venoso y se identifica con nuestra imagen en mielografía. Las fugas pueden ser variables en su velocidad, como mencionamos. Fugas rápidas de gran volumen, lentas, intermitentes e inaparentes, lo que crea realmente un desafío en algunos casos. Fuga muy lenta, en la cual la conexión es directamente al sistema venoso, fístulas de líquido cefalorraquídeo venosa, no desarrollan colección de líquido epidural. Y se han hecho clasificaciones en diferentes tipos. Tipo 1 puede ser desgarro ventral, desgarro lateral, esto podría ser de fuga rápida o fuga lenta. El desgarro de la vaina meningia proximal sería una fuga lenta en la parte proximal del canal neuronal, o por desgarro de la vaina en ruptura por ectasia dural, también una fuga lenta, y como mencionamos, en una fístula la fuga va a ser muy lenta. Repitiendo aquí para demostrar algunas ilustraciones. El tipo 1 aquí, por desgarro por un disco calcificado, dando lugar a la fuga epidural. Aquí en la parte distal del neuroforamen, una fuga lenta, o en la parte distal del neuroforamen por un divertículo con fuga lenta, y la fístula habitualmente por un divertículo meningio
la fuga es muy lenta. Bien, para localizar una fuga hay varias técnicas mielográficas. La elección depende de los hallazgos de imagen inicial en el cerebro y en la columna vertebral. Las opciones, cada una con pros y contras. Mielografía dinámica por tomografía computada, mielografía por resonancia magnética, mielografía fluoroscópica con sustracción digital y mielografía con medicina nuclear. Mielografía dinámica por tomografía computada. Esto se lleva a cabo con paciente en posición prona en decúbito de 10 mililitros de contraste iodado, 300 miligramos de eso, en el saco tecal, tomando imágenes seriadas en tiempo real mientras se inyecta el medio de contraste. Aclarar, en caso de extravasación de contraste en el espacio epidural, debe suspenderse el procedimiento. El paciente debe posicionarse en diferentes formas, permitiendo que el contraste se difunda uniformemente, como vemos en estas ilustraciones. Esta sería la posición para identificar una fuga ventral, posición prona, donde se pueden tomar una serie de imágenes seriadas, de delante hacia atrás, obteniendo imágenes como esta, una fuga ventral con una extravasación de líquido cefalorraquídeo, bastante, de una distancia bastante prominente. Y otro ejemplo de derrame de líquido cefalorraquídeo bilateral y posterior, como vemos en esta mielografía. Vemos aquí las fechas indican que hay dos sitios donde parece ser que hay fugas de líquido cefalorraquídeo en una mielografía por tomografía computada. Y aquí en este paciente con cambios mínimos cerebrales, este paciente tiene una fuga de líquido cefalorraquídeo bastante importante en una mielografía por tomografía. Vemos aquí en un axial que hay una extravasación o extensión de la fuga a las raíces nerviosas. Mielografía por resonancia magnética. Ventajas, obviamente, no hay radiación ionizante, confiable en fístulas líquido-venosas y fugas de divertículos meningios. Desventaja, la baja resolución espacial y artefactos de flujo potencialmente causan falsos positivos. Asimismo, el no tomar las imágenes rápidas puede pasar por alto la opacificación transitoria de fístulas de líquido venosas. Ejemplo, una comparación. Resonancia magnética con mielografía, dos mielografías, tomografía y resonancia magnética. Vemos aquí la extravasación, el líquido extradural en ambos estudios. Vemos que la causa es un osteofito o disco calcificado a este nivel. Noten ustedes que se ve aquí la dura, este es líquido extradural. Vemos aquí la dura y el líquido, ambos estudios en este caso fueron muy efectivos para identificar la causa de esta fuga en el espacio epidural anterior. Otro ejemplo, aquí vemos aquí el disco calcificado o osteofito, y en este caso vemos aquí también la extravasación al espacio epidural. Vemos en una forma muy interesante la dura para indicar que el líquido está en el espacio epidural, en este caso por un disco calcificado. En este otro caso ven ustedes la dura
en este caso, y el líquido en el espacio epidural o extradural. En este caso, donde hay dos discos o osteofitos que causan el desgarro de la dura. Y aquí en un corte axial vemos el osteofito y el líquido extradural por la fuga del líquido cefalorraquídeo. En este caso, extravasación hacia las vainas nerviosas, en este caso, en la conexión en la parte posterior, en la parte dorsal de la columna. Cambios mínimos, mínima extravasación subdural y mínima realce, en este caso, a pesar que había fugas importantes en la columna vertebral. Fugas bilaterales durales extendiéndose hacia las vainas de la raíz nerviosa. En otro caso también, líquido en la parte posterior, vemos aquí la dura y el líquido extradural, lo vemos aquí en corte axial, en este caso, por un divertículo que se presume fue el origen de la fuga del líquido cefalorraquídeo por quiste perineural en la región torácica baja. En otro caso aquí, colección en la parte posterior del eje neural en un paciente con derrames subdurales, cortes axiales. En columna torácica, colección de líquido cefalorraquídeo epidural posterior. La médula aparece ligeramente desplazada anteriormente. Vemos aquí quistes múltiples en una mielografía torácica por resonancia magnética. Y la pregunta es, ¿realmente los quistes son el origen o los quistes están intactos? Y es una pregunta que se tiene que llevar a cabo cuando se hace estos estudios. En ese paciente había síntomas clínicos y por imagen que se trataba de hipotensión intracraneal espontánea, desplazamiento moderado del tallo cerebral y de las amígdalas, mínima extravasación subdural bilateral y mínima en realce dural, consistente con hipotensión intracraneal. Estos fueron los hallazgos en mielografía por resonancia magnética. Y aquí, quistes múltiples. Se presume que el más grande a la izquierda es el que causa la fuga del líquido cefalorraquídeo en este paciente. Son divertículos meningios de las vainas raíces nerviosas en los espacios foraminales. Aquí otro caso muy interesante, donde hay quistes múltiples, torácicos. El más grande de la izquierda se presume que es el que causa la fuga. Y noten ustedes que hay una extravasación, intensidad lineal en T2 que se extiende hacia arriba de un divertículo, ya sea este o este, a la izquierda, que sugiere una colección de líquido cefalorraquídeo. Mielografía por resonancia magnética con gadolinio. La mielografía por resonancia magnética con gadolinio intratical se intenta en algunos casos con la intención de obtener mayor información de la fuga del líquido cefalorraquídeo. Advertencia: el uso de agentes de contraste a base de gadolinio, en la administración intratical no está todavía aprobada por la FDA. Sin embargo, resonancia magnética con imágenes de calidad en T2 son bastante confiables. La técnica con gadolinio es útil en grupos selectos de pacientes con síntomas debilitantes por hipotensión intracraneal espontánea. En pacientes con alto índice clínico, donde se sospecha una fuga espinal y una fuga, presuntamente fuga, no demostrada en mielografía convencional, estaría justificado usar gadolinio.
La inyección intratecal de contraste sigue siendo no aprobado por la FDA y debe reservarse para aquellos pacientes que no responden a otras modalidades mielográficas. Mielografía con sustracción digital. En centros especializados, esta técnica ha aumentado el diagnóstico de fugas de líquido cefalorraquídeo venosas. Al suprimir las imágenes circundantes, facilita la detección no identificadas con otras mielografías. Mediante la mielografía por sustracción digital, en aproximadamente una quinta parte de los pacientes con un estudio espinal convencional negativo es posible identificar fugas sutiles. Asimismo, ha demostrado un número mayor de fístulas líquido-venosas. La técnica similar o idéntica de las angiografías digitales, por sustracción digital, DSA en inglés. La imagen de rayos X, rayos X con medio de contraste, al superponer las dos, se eliminan todas las estructuras y queda nada más el medio de contraste dentro del eje neural, como lo vemos acá. Los mismos principios de angiografía digital. Los poros, alta resolución temporal, observación de fugas en vivo y una radiación moderada. Contras, muy sensible a movimientos de respiración y cobertura limitada. En algunos casos debe haber una sedación apropiada para que el paciente coopere para este estudio en particular. Otro ejemplo de la literatura, vemos aquí, antes de la sustracción y después de la sustracción vemos un gran divertículo y extravasación extradural del líquido cefalorraquídeo. La posición en decúbito lateral, fuga hacia el espacio epidural en un desgarro a la vaina al nivel P6. Otro ejemplo, mielografía por resonancia magnética y por sustracción digital. Se ha eliminado todas las estructuras fuera del medio de contraste. En ese caso vemos aquí una degradación importante por los hombros, es a nivel de C8, y aquí una mielografía por sustracción digital, una vez que se ha eliminado todas las estructuras óseas adyacentes a la fístula. Falsa localización de fugas de líquido cefalorraquídeo. La localización epidural focal anterior cervical del líquido cefalorraquídeo no siempre indica el nivel del sitio de la fuga. En particular, es la colección de líquido cefalorraquídeo a nivel de la unión cráneo-cervical posterior. Y aquí un ejemplo. Hay una colección epidural en la parte anterior cervical. Esta sería una falsa localización de fuga de líquido cefalorraquídeo. La localización focal del líquido cefalorraquídeo epidural no siempre debe interpretarse como un nivel de sitio de la fuga. El líquido cefalorraquídeo en el espacio epidural puede migrar a distancias significativas y acumularse dependiendo de la posición y anatomía del paciente. En este caso, la verdadera fuga generalmente se encuentra al nivel toracolumbar. Otro ejemplo similar, una acumulación en la parte anterior epidural de la cervical en mielografía por tomografía, mielografía por resonancia magnética en corte axial. El líquido cefalorraquídeo del espacio epidural puede, una vez más, migrar a distancia significativa y acumularse dependiendo de la posición
y la anatomía del paciente. La verdadera fuga se encontraba en este paciente al nivel torácico. Hombre de 34 años de edad, con cefalea ortostática y disminución de memoria. Vemos aquí una colección al nivel posterior cráneo cervical. Esta es una falsa localización de fuga del líquido cefalorraquídeo en la unión cráneo-cervical posterior. Se llama signo de localización falsa. En este caso, con saturación de grasa, realmente indica que en realidad es líquido cefalorraquídeo y no grasa. Corte axial. El mecanismo es diferente. Esta fuga se considera por deficiencia dural de ligamentos. La fuga real generalmente se encuentra a nivel toracolumbar. En este caso, vemos aquí el mismo caso, vemos aquí la fuga que ha dado a derrames subdurales bilaterales como manifestación de hipotensión intracraneal espontánea. Seguimiento aquí, ha habido una resolución de la fuga al nivel posterior cráneo cervical, así como la resolución de los derrames subdurales intracraneales. Esto se logró después de un parche hemático por la fuga en región torácica. Este caso interesante. Nótese en caso clínicamente con hipotensión intracraneal espontánea, fugas bilaterales y realce dural intracraneal. Una fuga masiva a nivel posterior cráneo cervical. Vemos aquí reforzamiento también de la dura región cervical. Una infiltración extensa del líquido cefalorraquídeo en la musculatura cráneo cervical posterior. La fuga real de líquido se encontró al nivel toracolumbar. En ese caso, vemos casos de derrame similares en la región cráneo cervical. Sin embargo, aquí no había síntomas de hipotensión intracraneal espontánea. Hay que recordar que puede ocurrir después de una fuerte manipulación cráneo-cervical por deficiencia, y esto se explica por deficiencia dural y ligamentos en la región cráneo-cervical posterior. Las fugas espontáneas en región lumbosacral son poco comunes. Excepcionalmente, los quistes de Tarlow se asocian con hipotensión intracraneal espontánea. En este caso, vemos pequeños derrames subdurales intracraneales. Vemos aquí dos quistes durales en la región sacrolumbar. En un seguimiento vemos que uno de ellos ha creado una fuga a este nivel. Estos quistes para crear fugas son poco comunes. Obviamente, ver una mirografía convencional de estos derrames gigantescos, ¿no? Colecciones infiltrando tejidos adyacentes en la región lumbosacral. Y aquí, extensas infiltraciones de cefalorraquídeo en músculos paraespinales lumbosacrales. Nótense que hay una infiltración, una extravasación de líquido cefalorraquídeo en la fascia del tejido conectivo adyacente, como lo vemos aquí en este caso, en mielografía por resonancia magnética con gadolinio. Bien, es un caso de neurofibromatosis tipo 1. Vemos una ectasia dural bastante importante. En procesos de tejido conectivo, como el síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos y neurofibromatosis, como en este caso, están a riesgo de fuga del líquido cefalorraquídeo por ectasia dural, como lo vemos en este caso en neurofibromatosis. Este caso de 65 años con síndrome de Marfan, con una
vejiga neurogénica, una dilatación del espacio subdural por ectasia dural, como lo vemos aquí en este caso. Asimismo, este caso tiene también signos de siderosis superficial. Estos pacientes están a riesgo de fuga del líquido cefalorraquídeo. Fístulas líquido cefalorraquídeo venosas. Es una entidad que está siendo cada vez más reconocida por una conexión directa en el espacio subaracnoideo espinal y paraespinal que permite pérdida lenta de líquido cefalorraquídeo. El flujo a través de la fístula es unidireccional, porque la presión se mantiene fisiológicamente a una presión mayor que la presión de esta. La fístula suele localizarse en la vaina de la raíz nerviosa y se asocia con un divertículo peroneural en el 80% de los casos. Esto ocurre con mayor frecuencia en la columna torácica, 80% de los casos. Las fístulas líquido-venosas son de tipo 3 en las clasificaciones ya mencionadas. El líquido cefalorraquídeo drena al sistema venoso perivertebral a través de los venos venosos vertebral interno, plexo venoso vertebral externo, venas basivertebrales. Estos son tributarios del sistema ácigos, como vemos en esta ilustración aquí. La mayor parte de estas fístulas son por un divertículo, como vemos en esta ilustración aquí. Una fístula líquido-venosa en el neuroforamen y la mayoría ocurre por un divertículo en la vaina nerviosa, como lo vemos en esta ilustración. En caso sospechoso de fístula, la imagen debe obtenerse en posición de cúbito lateral, donde la fístula será más visible. Como en este caso, vemos aquí un divertículo produciendo una fístula líquido-venosa en coronal y axial. El líquido cefalorraquídeo entra directamente a los canales venosos perivertebrales adyacentes sin crear colección epidural. En nuestro caso, vemos el paciente en posición de cúbito lateral para obtener para visualizar mejor el drenaje hacia las venas, como lo vemos en este caso. La fístula es mucho más conspicua cuando se lleva a cabo en posición de cúbito lateral. En el otro caso, vemos aquí que de una forma muy elegante se ve la vena drenando de la fístula líquido-venosa. Interesante. En mielografía con hilo de contraste, principalmente con gadolinio, si se identifica excreción renal de contraste, como lo vemos en este caso, este hallazgo es específico de fístula líquido-venosa. Por obvious reason. En vez de contraste, entra al espacio venoso y de allí se excreta y se identifica en las imágenes. Clásico de una fístula líquido-venosa. Mielografía por fluoroscopía dinámica. En casos de sospecha de fístula, la mielografía guiada por fluoroscopía en tiempo real, el contraste intratecal mediante inclinación incremental de la mesa para promover el contraste en el sitio de sospecha. Tiene la ventaja de una excelente resolución temporal en tiempo real con tomas de imágenes seriadas. La superposición de estructuras óseas puede limitar la sensibilidad para fugas, especialmente en la parte superior de la columna torácica, por los hombros.
En ejemplo, vemos aquí fluoroscopía, imagen por pielografía fluoroscópica, vemos un divertículo y el drenaje a las venas paraespinales, en posición triangular, utilizando la mezcla basculante para promover el drenaje hacia las venas. Puede detectarse en tiempo real estas fístulas, como lo vemos en esta imagen. Ventajas: la resolución espacial temporal útil y la ventilación dinámica fugaz. Limitaciones: puede verse afectado por artefactos de movimiento, especialmente en pacientes sin anestesia general. En centros especializados, esta técnica ha aumentado la sensibilidad diagnóstica en las fugas de líquido venosos y han demostrado un número mayor de las fístulas venosas líquido cefalorraquídeo. La fístula líquido venosa es el tipo de fuga espinal probablemente más prevalente de lo que se cree. Las fístulas de líquido venosas pueden estar ocultas en resonancia magnética y tomografía computada convencionales. El mismo caso que he mencionado, en otro caso diferente, vemos una vez con esta técnica se puede eliminar todas las estructuras adyacentes y ver únicamente el medio de contraste. En este caso vemos aquí una fístula venosa mucho más conspicua que si se hubiera sido sin resonancia magnética con sustracción digital. Y aquí otros dos casos, son dos casos diferentes. Vemos aquí las imágenes con mielografía con sustracción digital, ambas fístulas. Y aquí otro caso, vemos aquí antes de la superposición, vemos aquí estructuras todavía óseas aquí, vemos aquí el drenaje venoso en este caso en particular, con sustracción digital. Este caso interesante de la literatura: mujer de 30 años, cefalea ortostática y neuropatía craneal. Los síntomas, todos los síntomas e imágenes iniciales consistentes con hipotensión intracraneal espontánea. Vemos reforzamiento dural, vemos baja amígdalas y descenso cerebral. Vemos aquí la colección anterior en la parte cervical. Todo esto consistente con hipotensión intracraneal espontánea. Un seguimiento: el paciente desarrolla lo que parece ser una siringomialia y una extravasación en la parte posterior cráneo cervical. Una mielografía por tomografía, vemos una extravasación, una fuga de líquido subarquídeo. Una mielografía por sustracción digital, se identifica en realidad una fuga de líquido cefalorraquídeo. En el seguimiento, vemos que en realidad es una fístula, vemos aquí el drenaje venoso y la siringomialia que se vio antes ha desaparecido completamente después del tratamiento, con un parche dirigido al sitio de la fuga. Mielografía por medicina nuclear, mal llamada cisternografía. Es un mal término porque es una mielografía por medicina nuclear. Método que no se lleva a cabo como se hacía en años anteriores, según la literatura y en nuestra institución. Es un método para visualizar el flujo de líquido rápido que no se identifican posibles fugas. Una inyección intrapical subaracnoidea de 500 milicuries de indio número 1. Otros radiotrazadores se han usado, tales como yodo 131 y tecnesio 99M. Esto debe considerarse útil en casos en los que el diagnóstico de fuga de líquido sigue siendo incierto. El método, obviamente, el método es sensible, pero menos específico que las mielografías.
y debe mostrarle algunos ejemplos no muy recientes. Vemos aquí los cambios clásicos de hipotensión, derrames crónicos bilaterales, así como realce dural en ambos lados. La mielografía por medicina nuclear se ve lo que parece ser una fuga y se comprueba con mielografía por, por, por tomografía computada que en realidad esto corresponde a una fuga demostrada con medicina nuclear. Y otro caso aquí, cambios consistentes con hipertensión intracraneal. La mielografía sugiere, pero no era muy clara, vemos aquí lo que se sugiere que había, sin embargo, en mielografía por medicina nuclear, aquí existen aparentes fugas en la columna torácica. En este caso, hombre 30 años, 2 años de cefalea, temblores y deterioro cognitivo muy importante. Inicio de una demencia. En este caso, el deterioro cognitivo importante, demencia, no se llevó a cabo el parche hemático a pesar de las aparentes fugas de líquidos raquídeo y se sigue clínicamente el caso. 64 años de edad, paciente con cefaleas, cambios cognitivos, 2 años, los cambios característicos consistentes con hipotensión intracraneal espontánea, derrames durales y reforzamiento difuso. En este caso, la mielografía por tomografía fue negativo. La mielografía por medicina nuclear se ve lo que parece ser una fuga. Una fuga. ¿Es real? ¿Es importante? Pequeña. Y acá, por un seguimiento por mielografía, por resonancia magnética, se identifica un quiste. Y aquí, lo que parece ser, ¿son divertículos o realmente son sitios de fuga? Es difícil por esas imágenes. Sin embargo, clínicamente, este paciente tenía hipotensión intracraneal espontánea y tanto clínicamente como por imagen, refuerzo dural y derrames subdurales. Y en este caso, la mielografía no fue concluyente, sin embargo, por medicina nuclear vemos lo que aparentemente son fugas de líquido cefalorraquídeo al paciente con síntomas y cambios mínimos pero reales de hipotensión intracraneal espontánea. Vemos aquí descenso cerebral y pequeños derrames sudorales y realce. El caso de la literatura, Contamination 99 DTPA, una fuga clara en medicina nuclear y con SPECT Access ABS en paciente con síntomas y cambios intracraneales de hipotensión intracraneal espontánea. Bien, ¿qué se puede decir realmente al tratamiento? Las opciones de tratamiento para la hipotensión intracraneal espontánea pueden ser conservadora, parche hemático o epidural o cirugía. En la bibliografía, con respecto a los resultados del tratamiento, la mayoría de los estudios consisten en series retrospectivas, sin control con modalidades de tratamiento y sin medidas estandarizadas o seguimientos uniformes. Sin embargo, en gran parte los resultados clínicos reportados son de buena efectividad. El tratamiento en centros especializados se llevan a cabo en grupos multidisciplinarios, departamentos de neurología, anestesia, neuroradiología o neurocirugía. Esto es variado sin tener uniformidad entre las instituciones. El manejo clínico, reposo en cama, posición horizontal durante 48 horas, aumentar la ingesta de líquidos, cafeína,
glucocorticoides, infusión intraapical lumbar en soluciones salinas normal pueden aumentar el volumen de líquido cefalorraquídeo en pacientes con tratamiento de esto. El parche sanguíneo epidural espinal dirigido a la fuga basado en la sintomatología y hallazgos en neuroimagen. La oclusión por parche de fibrina, que a propósito no está aprobado tampoco por la FDA. Sin embargo, este procedimiento ha transformado notablemente el tratamiento de las fugas de líquido cefalorraquídeo. La embolización de fístulas líquido venosa por cateterización vena paraespinal con líquido embólico ONIX ha sido bastante efectiva según la literatura. Sin embargo, la cirugía tiene todavía un papel en los desgarros durales crónicos y fístulas refractarias. El parche sanguíneo epidural. El principio es obliterar el espacio epidural con formación de coágulo epidural. Por lo general, el dolor y síntomas desaparecen rápidamente, aunque en ocasiones sea necesario repetirlo. El éxito terapéutico del parche sanguíneo oscila en el 87% después del primer parche y aumenta hasta el 98% si se repite el procedimiento. El parche sanguíneo espinal puede ser parche de sangre epidural ciego o parche epidural guiado por imágenes por fluoroscopía o por tomografía computada. El parche de sangre epidural ciego es una intervención terapéutica frecuentemente ejecutada. Se realiza en forma dirigida o ciega por vía lumbar con volúmenes de sangre autóloga entre 10 y 50 mililitros. El parche epidural guiado por imágenes por fluoroscopía o tomografía computada es el parche de sangre o sellante de fibrina guiado por imágenes en pacientes que permanecen sintomáticos a pesar de un manejo conservador y o parche epidural ciego y después de haber identificado el punto de fuga del líquido cefalorraquídeo por medios mielográficos. Ilustraciones del parche epidural sanguíneo al espacio epidural posterior, guiado por tomografía computada, aguja 22 G, 10 a 20 mililitros de sangre autóloga, mezclado con 1 mililitro de contraste mielográfico. Reposicionamiento de la aguja para difundir la sangre hacia el nivel superior e inferior. Esto se puede llevar a cabo como mencionamos, por fluoroscopía o por tomografía computada. Ejemplo de parche sanguíneo epidural posterior, una aguja 22 de 10 a 20 mililitros de sangre con 1 mililitro de medio de contraste. Los bordes pueden ser también transforaminal, interlaminal o ventral, como lo vemos aquí en estas imágenes. Bien, embolización espinal de fístulas del líquido cefalorraquídeo venoso. Es una técnica en la que se caracteriza la vena paraespinal vía venosa, inyectando líquido embólico, ocluyendo así la conexión venosa del líquido cefalorraquídeo. Tanto la oclusión con parche de fibrina o embolización han transformado notablemente el tratamiento de fugas de líquido venosas. La cirugía, sin embargo, desempeña todavía un papel, como lo mencionamos, vital en pacientes con desgarros durales crónicos y fístulas refractarias. Ejemplo de una oclusión con parche de fibrina por vía endovenosa durante y después de la oclusión de la fístula, con una mejoría de los hallazgos intracraneales y clínicos, antes y después, donde el reforzamiento dural ha desaparecido completamente. Otro ejemplo aquí, una fístula líquido venosa, y después del procedimiento, vemos aquí
el material embolizante al terminar después de la oclusión por vía endovenosa, transvenosa o embolización con ónix. Y por ejemplo, aquí también vemos aquí una embriolografía digital, vemos aquí la fístula en una venografía y aquí al final vemos los cambios post-embolización con ónix por vía endovenosa transvenosa. Bien, atención central al paciente. El diagnóstico y el tratamiento de las fugas de líquido suele ser desafiante. Las fugas de líquido cefalorraquídeo pueden ser subdiagnosticadas teniendo imitadores clínicos. Algunos pacientes suelen ser diagnosticados incorrectamente en forma crónica, con cambios no específicos, que pueden dejar a pacientes abatidos y perder la confianza del sistema médico. Si bien hay importantes avances de las fugas de líquido cefalorraquídeo, hay más por aprender y preguntas por responder. Una nota especial. Hay que recordar que está bien establecido que las fugas que se asocian con hipotensión son en la columna vertebral. Las fugas de la base del cráneo surgen con hipertensión intracraneal, manifestando por otorrea, rinorrea, y habitualmente la causa es diferente de las fugas espinales, habitualmente por defecto de la aracnoides y dura madre y defecto óseo asociado. Las fugas de líquido de la base no suelen causar cefalea orostática, a diferencia de las fugas de la columna vertebral. Se asocian más comúnmente con hipertensión arterial, y es importante recordar esto, sin causar las manifestaciones en estudios de imagen cerebral como ocurre en las fugas espinales. La etiología de fuga de líquido cefalorraquídeo en la base de cráneo pueden ser, la gran mayoría, espontáneas o cirugía endoscópica o diferentes traumatismos, inclusive cirugía celular o procedimientos neuroquirúrgicos. Bien, la atención de las fugas de líquido cefalorraquídeo espinal ha evolucionado durante los últimos años debido a los avances fundamentales en su diagnóstico y tratamiento. Si bien varias especialidades clínicas han contribuido al entendimiento, la neuroimagen ha desempeñado un papel decisivo gracias a las innovaciones diagnósticas y terapias guiadas por imagen. Conclusiones. Hemos discutido fisiopatología del síndrome de hipotensión intracraneal espontánea y sus manifestaciones clínicas. Los hallazgos de fuga de líquido con neuroimagen multimodal. Importante recordar los desafíos en diagnósticos erróneos por simuladores clínicos con imagen pueden conducir a un tratamiento inadecuado o retrasado. Tratamiento del síndrome enfatizando la efectividad del parche hemático o por fibrina, vía eficiente para obliterar la fuga de líquido cefalorraquídeo. El tratamiento de fístulas líquido-venosas en gran parte es efectiva por oclusión dirigida con fibrina o embolización transvenosa. Mi valoración personal. Esto ha sido una presentación simplemente docente para iniciarse en la comprensión de esta compleja patología, ilustrando la fisiopatología y hallazgos de imagen en forma concisa y sin perder de vista el enfoque clínico y algunos detalles técnicos sobre la imagen. Con esto termino y agradezco su atención.